Hola a todos. Aquí su narrador de siempre, Adrián KZ. Hoy les traigo el segundo capítulo de la segunda temporada de ¿Qué pasaría si Akatsuki caía en Boku no Hero Academia? Antes de empezar, quiero disculparme por la espera. He estado ocupado con los estudios, y todavía lo estoy, pero no quería dejarlos sin la continuación de esta historia. Recuerden que este fanfic fue originalmente creado por el usuario BlackZ1 en Wattpad, a quien siempre le mando mis respetos por haber iniciado esta idea. Y también hay un anuncio al final, en la despedida. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. En una playa tranquila, donde el dúo artístico observaba el horizonte. Sasori estaba sentado con los brazos cruzados, mirando en silencio el mar. A lo lejos, una columna de humo negro se alzaba desde el océano. A su lado, Deidara moldeaba una mariposa de arcilla con sus manos, sus dedos moviéndose con precisión casi obsesiva. Eso fue sencillo, y hermoso a la vez, diría Deidara con una sonrisa satisfecha. Ese avión explotando fue una de mis mejores obras de arte efímero, aunque terminó estrellándose en el mar. Sasori desvió la mirada hacia él, sin emoción alguna en su voz. Incorrecto. El arte verdadero es aquello que perdura por la eternidad. Esa máquina aérea ya dejó de ser arte, solo fue una chispa fugaz. Deidara chasqueó la lengua, frustrado. TSK, como sea. Siempre eres así, ¿eh? Por cierto, ¿dónde está nuestro amigo Kisame? Sasori respondió con la misma calma indiferente. Ya te lo dije. Ese avión iba a entregar las cajas a unos contactos en el mar. Como estaban en el agua, era el entorno perfecto para él. En el océano de Nagoya, las aguas estaban teñidas de rojo. Cadáveres flotaban con los cuerpos desgarrados, algunos con mordidas evidentes, otros cercenados por cortes limpios. Un barco destruido comenzaba a hundirse lentamente, dejando tras de sí una estela de escombros y sangre. Entre la espuma salpicada de restos humanos, emergía la figura imponente de Kisame. Su sonrisa tiburonesca se ensanchaba mientras observaba el resultado de su masacre. Sí que fueron patéticos, murmuró, mientras caminaba entre los cuerpos flotantes. Pero gracias por sus exquisitas energías. Sin perder más tiempo, se sumergió en el agua, nadando velozmente hacia donde lo esperaban sus compañeros en la playa. Su silueta desapareció entre las olas, como un depredador que volvía a las profundidades. Regresamos al estadio de la UA, donde la emoción aún vibraba en el aire tras la intensa carrera. Las gradas estaban repletas de espectadores que murmuraban emocionados, mientras la voz de Midnight resonaba por todo el estadio, captando la atención de los estudiantes y del público. Desde el podio, Midnight, con su característico aire sensual y autoridad natural, anunció. Termina el juego de los estudiantes de primer año. Ahora vean los resultados. Una gigantesca pantalla holográfica se desplegó en el centro del estadio, mostrando los nombres y posiciones de los competidores. Primer lugar, Itachi Uchiha. Segundo lugar, Izuku Midoriya. Tercer lugar, Shoto Todoroki. Cuarto lugar, Katsuki Bakugo. A continuación, el resto de los estudiantes aparecían en orden descendente, igual que en la historia original, pero cada uno una posición más abajo debido a la inclusión de Itachi en la competencia. Midnight sonrió mientras proseguía. Los mejores 42 estudiantes pasan a la siguiente ronda. Es triste, pero no se preocupen si no logran pasar, preparamos más oportunidades para ustedes. Un aplauso generalizado se escuchó mientras las cámaras enfocaban a algunos de los rostros tensos, felices o resignados entre los estudiantes. Sin perder tiempo, una nueva ruleta holográfica comenzó a girar frente a todos. Las luces parpadeaban mientras giraba con velocidad creciente, hasta detenerse de golpe. En el centro, las letras se iluminaron. Batalla de caballería. Aquí está el segundo evento, sus fantasías se harán realidad. Gritó Midnight con entusiasmo. Itachi, desde la línea de los estudiantes, observaba la ruleta con ligera curiosidad. Aunque las reglas de estos juegos le parecían extrañas, algo en esta prueba parecía más justo que la carrera anterior. Estaba interesado, aunque no entusiasmado. Si este juego dependía más de estrategia y colaboración, al menos todos podrían destacar si sabían elegir bien a sus aliados. Midnight retomó su explicación con tono explicativo pero firme. Déjenme explicarles. Los participantes pueden hacer equipo de 2 a 4 personas, puede ser como deseen. Es como una batalla de caballería normal. Una nueva tabla apareció en pantalla, mostrando un sistema de puntajes. Cada uno tiene un número de puntos basado en el final del primer evento. Los puntos asignados son de 5 en 5.
El 42 vale 5 puntos, y el 41 vale 10, el estudiante del primer puesto vale. Sus ojos se clavaron como cuchillas en la figura serena de Itachi. Una energía casi opresiva se apoderó del estadio. Midnight alzó los brazos y, con un tono que mezclaba provocación y emoción, gritó. 10 millones. Un estruendo recorrió el estadio. Los estudiantes se quedaron pasmados por un momento, hasta que el impacto de esas palabras se asentó. Itachi murmuró en voz baja, repitiendo como si confirmara la información. 10 millones. Mientras tanto, en distintas partes del campo, los pensamientos comenzaban a hervir. Shinzo, con una mirada fría y una sonrisa, pensaba. ¿Con qué 10 millones? Mei Hatsume, relamiéndose de emoción interna, pensó. Entonces si derrotamos al primero. Casi al unísono, el pensamiento colectivo se extendió como un fuego salvaje entre los 41 restantes. Tomaremos la delantera en la cima sin importar la posición. Y todos miraron al mismo objetivo. Itachi recibía las miradas asesinas de sus compañeros como si estuviera rodeado por una manada de lobos hambrientos. Pero él no reaccionaba. No mostraba ni miedo ni molestia. Su rostro era una máscara de serenidad. Su postura, relajada. Sus ojos, inalterables. Él había vivido peores cosas. Había caminado entre cadáveres, había sacrificado todo lo que amaba, había enfrentado monstruos peores que la muerte. Y estas miradas no eran nada en comparación. Esa calma inquebrantable comenzó a molestar a algunos. Midnight lo notó. Su sonrisa se amplió. Así es, diría con un tono más oscuro. La supervivencia del más fuerte con un ventaja para los de abajo. Cada estudiante tenía expresiones decididas, salvajes, frenéticas. Era como si el Uchiha fuera un cordero rodeado de depredadores. Pero sabían, muy dentro, que este cordero tenía colmillos. El segundo evento de los alumnos de primer año es. Gritó Midnight con fuerza. Una batalla de caballería con los 42 clasificados. Será más difícil para aquellos que están en la cima, oirán eso muchas veces mientras estudien en la UA. Es lo que significa Plus Ultra. Señalaría al Uchiha. Itachi Uchiha, el líder del marcador vale 10 millones de puntos. Los ojos de los presentes se volvieron rojos, simbólicamente encendidos por la ambición, la rabia, la oportunidad. Esto ya estaba molestando a Itachi, quien estaba calmado sin importar sus intenciones, cosa que molestó a la mayoría por estar calmado creyendo que los estaba subestimando. Todoroki, en silencio, frunció el ceño. ¿Por qué se ve tan tranquilo? Veamos si puedes mantener esa calma cuando estés rodeado, Itachi. Bakugo, con las venas palpitando en sus sienes, apretó los dientes. ¿Acaso ese maldito está mirándonos con desprecio? A mí también. Como si fuera uno de estos malditos extras. Sus puños se apretaron con fuerza mientras su mirada se oscurecía. Te haré tragar la tierra, bastardo. Te haré pedazos en esta ronda. El escenario estaba listo. Todos contra uno. Una presa con 10 millones de puntos, que podría no ser presa en absoluto. Y la batalla apenas iba a comenzar. La pantalla mostraba un ejemplo animado del evento. Con voz seductora pero firme, Midnight explicó. Estas son las reglas de la batalla. Para ello tendrán 15 minutos. Cada equipo vale el total de los puntos de sus miembros y los jinetes llevarán una cinta con ese número en la frente. Mientras hablaba, la pantalla ilustraba un equipo con la cinta numérica en la cabeza del jinete. Deben intentar robar esas cintas y acumular tantos puntos como puedan. Las cintas robadas deben llevarse en el cuello, cuantas más robes más difícil será llevarlas. Lo más importante es que, aunque les robé sus cintas o si su equipo caiga no van a quedar descalificados. Será una batalla sin piedad donde podrán usar sus quirks. Midnight alzó la voz más como si diera la señal de inicio. Tendrán 15 minutos para formar sus equipos. Empiecen. La cuenta regresiva de 15 minutos apareció en el marcador gigante, y el estadio entero entró en movimiento. Los estudiantes comenzaron a moverse rápido, formando grupos, negociando habilidades y estrategias. Algunos se acercaban por conveniencia, otros por pura desesperación. Pero nadie se acercaba a Itachi. Y él lo prefería así. Sabía que todos lo veían como el gran objetivo. El jinete con 10 millones, el que tenía un blanco gigante en la frente. Nadie quería ayudarlo. Nadie pensaba que él aceptaría de todos modos. Y tenían razón.
Itachi, tranquilo, se alejó caminando con paso ligero, casi silencioso, hasta una zona apartada del campo, donde la sombra de una torre del estadio lo cubría del sol. Cruzó los brazos y cerró los ojos. Pain le había dicho que ganará el festival deportivo y que consiguiera esas pasantías de un héroe como la de Endeavor. No quería formar equipo y escucharlos hacer una estrategia, le daba igual. Nos trasladamos a la ciudad Saitama, en las afueras. El paisaje urbano se desvanecía entre la bruma matinal mientras un tren de carga avanzaba a gran velocidad por unas vías solitarias. El traqueteo metálico resonaba como un latido constante en la línea férrea. Encima de los últimos vagones, parados con naturalidad, estaban dos figuras siniestras. Hidan y Kakuzu, los inmortales de Akatsuki. Sus capas negras con nubes rojas sondeaban por el viento. El sol brillaba, pero sobre ellos parecía haber una sombra perpetua. Kakuzu, gruñó Hidan, girando su enorme guadaña con aburrimiento. ¿Podrías responderme qué demonios estamos haciendo aquí? Kakuzu, con su expresión perpetuamente molesta, no se dignó a mirar a su compañero de inmediato. Solo observaba el horizonte del tren, como si buscara un punto específico. Por lo que Orochimaru me dijo, este tren está transportando sustancias ilegales, respondió al fin. Los héroes aparentemente fueron engañados. Detuvieron un tren falso y dejaron pasar este. Una trampa bien planeada, y como siempre, el gobierno ni se enteró. Este tren va directo hacia la estación al norte, donde los compradores ya están esperando. Hidan sonrió de forma macabra al escuchar la parte que le interesaba. Así que vamos a destruir este tren, y masacrar a todos esos bastardos. Me gusta. Yasin-sama va a estar encantado con el sacrificio. Giró su guadaña una vez más, haciendo un movimiento amplio con el brazo, antes de sostenerla con firmeza. ¿Y el botín? Preguntó luego, con voz burlona. ¿O solo estás aquí por la emoción, Kakuzu? Claro que hay botín, respondió el otro, con su tono rasposo y frío. Si vamos a ensuciarnos las manos, más vale que saque algo de provecho económico. El viento soplaba fuerte encima del tren. El traqueteo aumentaba su velocidad. Kakuzu observó la ruta por la que se dirigían, mirando una estructura metálica a lo lejos. Aún no, diría Kakuzu. Esperaremos hasta que el tren cruce el puente. Si lo hacemos ahora, podríamos dañar la carga o perder la oportunidad de aplastar a los compradores al otro lado. Quiero que caigan junto con la mercancía, todos. El tren no llevaba pasajeros. Los vagones originalmente de carga habían sido modificados, ocultando un valioso cargamento, sustancias prohibidas. El plan de los criminales era entregar todo en la siguiente estación, donde una organización oculta, con supuestos vínculos internacionales, esperaba la entrega. Pero no contaban con que Akatsuki ya había interceptado el envío. Hidan, impaciente, miraba el cielo con los ojos entornados. El brillo del sol le molestaba más de lo que admitía. Por cierto, ¿dónde está esa maldita serpiente de Orochimaru? Kakuzu entrecerró los ojos, casi como si contuviera una exhalación de irritación. No tengo ni idea, respondió secamente. Espero que no esté haciendo algo que nos haga perder el tiempo. Ambos guardaron silencio por un momento, el silbido del viento y el rugido del tren llenando el ambiente. Desde la lejanía, el puente comenzaba a perfilarse claramente. Volvemos al festival. La pantalla holográfica gigante en el estadio marcaba con grandes números. Tiempo finalizado. Los estudiantes ya estaban divididos en equipos de 3 o 4, preparados para el evento. Itachi había salido de la zona en donde estaba apartado. El público y los participantes se darían cuenta recién de que el Uchiha estaba solo, sin equipo. Sonrieron pensando que ahora será más fácil quitarle los 10 millones. Todoroki entrecerró los ojos con su habitual frialdad. Observando al Uchiha caminando al centro del campo. No tiene equipo, no buscó a nadie. Pensó. ¿Tan confiado está? Bien, Itachi. Te derrotaré en esta ronda y veremos si sigues con esa arrogancia que tienes. En otro extremo, Bakugo con su mirada fruncida mirando al Uchiha. Con su equipo estaba formado por Kirishima, Mina y Zero. Kirishima, con una sonrisa confundida, miró a Itachi. ¿Eh? Oigan, Itachi no consiguió equipo. Zero se rió un poco. Eso lo deja completamente vulnerable. Podemos quitarle la cinta con facilidad, ¿no? Mina añadió con un tono condescendiente. Pobre Itachi, debe estar bastante nervioso ahora que todos irán contra él. Bakugo no dijo nada, pero su rostro hablaba por él. Sus dientes rechinaban mientras en su mente lo maldecía.
Maldito Uchiha, solo porque nos venció a mí y mitad en el entrenamiento de combate ya se cree la gran cosa. Lo aplastaré, le arrancaré esa cinta y le demostraré quién es el mejor. Desde otro punto del campo, Shinzo, con su equipo armado, compañeros bajo su control sutil, observaba en silencio. El primer lugar en el examen de admisión, el primero en la carrera de obstáculos y ahora esto, pensó, frunciendo el ceño. La clase 1A está llena de arrogantes que creen que el poder lo es todo. Ese chico de cabello negro cree que puede ganar sin equipo. ¡Qué idiota! Pero Itachi no decía nada. No reaccionaba. Caminaba con pasos suaves pero firmes, los ojos entrecerrados y el rostro inexpresivo. Sus pensamientos estaban muy lejos de las voces ajenas. Su mente no estaba en el orgullo, ni en la victoria. Solo tenía un objetivo. Cumplir la misión. Ganar. Infiltrarse. Midnight en el podio, estirando los brazos, alzó la voz para anunciar. Ha llegado la hora de comenzar el juego. En la cabina de locución, Present Mike, lleno de energía, anunciaba con su característica intensidad. Después de 15 minutos para formar equipos y crear estrategias, tenemos 12 equipos listos en el campo. Más bien, 11, diría Aizawa con su tono apagado, sin quitar los ojos del campo. ¿Eh? ¿De qué hablas, Eraserhead? Preguntó Present Mike, desconcertado. Aizawa no respondió con palabras. Simplemente señaló hacia una parte específica del campo. Present Mike enfocó la dirección con sus binoculares, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Pero qué es esto? Exclamó. El primer lugar. El portador de los 10 millones, no tiene equipo. Ahora, ¿cómo demonios piensa arreglárselas en esta ronda? Los espectadores estallaron en murmullos y exclamaciones. Las cámaras enfocaban al joven de cabello negro amarrado por detrás y expresión impasible. Aizawa entrecerró los ojos. No había sorpresa en su mirada, solo una observación calculada. No consiguió un equipo, porque no quería uno, murmuró. Present Mike lo miró de reojo. ¿Qué? ¿Acaso ese chico se volvió loco? Va a ser un objetivo fácil. Pero Aizawa no respondía. Solo observaba. En su mente, analizaba cada paso. Conocía a Itachi desde el inicio del año. No era arrogante ni temerario. Era preciso, inteligente y, sobre todo, muy hábil. No tener un equipo parece una decisión estúpida, pero conociéndolo, debe tener una razón clara. ¿Podría realmente ganar solo? Para otros, sería absurdo. Para Eraserhead, no sonaba tan descabellado. Veamos de lo que eres capaz, Itachi. Sé que ocultas más poder del que has mostrado. Present Mike, ahora más emocionado que antes, levantó la voz para animar al público. Quiero ver los animados espectadores. Es hora de la gran batalla de la UA. Vamos a empezar. En el campo, Itachi se mantenía en silencio. Miró la cinta que le habían dado, la de los 10 millones de puntos. Con un gesto sereno, se la ató a la frente. Luego, cerró los ojos por un segundo, y al abrirlos, un par de Sharingan giraban lentamente. Desde otro punto, Todoroki miraba a su equipo. Lo acompañaban Lida, Momo y Kaminari. Los elegí a ustedes tres porque pensé que juntos seríamos una formación estable, diría Todoroki con firmeza. Nuestro objetivo son los 10 millones. Lo miraron con atención. Puede que Itachi esté solo. Añadió. Pero no podemos confiarnos. No cometamos el error de subestimarlo. El juego estaba a punto de comenzar. Present Mike, anunció con emoción creciente. ¿Ya hicieron sus equipos? No. Oh, lo siento por ti, Itachi, pero parece que te quedarás solo. No les preguntaré si están listos o no. Ahora empecemos. Cuenta regresiva para la batalla campal. Las formaciones ya estaban establecidas. 3 estudiantes cargando al jinete, quien tendría la cinta de puntos. En este caso, Itachi, al no tener equipo, era su propio jinete. Un hecho que llamaba la atención de todos. 3. Gritó Present Mike. Bakugo, crujiendo los nudillos con mirada fija diría. Nuestro objetivo es. 2. Todoroki, serio, con su equipo en posición, diría con frialdad. Es solo 1. Todos los equipos miraban en una sola dirección. El blanco era el mismo, Itachi Uchiha. El Uchiha los observaba con su Sharingan, su expresión tranquila e imperturbable, como si toda la tensión fuera un simple susurro en su mente. 1. Empiecen. Gritó Midnight, dando comienzo al combate.
De inmediato, cada equipo empezó a caminar para luego correr, directamente hacia Itachi. Era como si todo el estadio se hubiera puesto en su contra. Tetsu, jinete de su equipo, gritó. Es una batalla por 10 millones de puntos. Hagakure, invisible como siempre pero con determinación en su voz, también se lanzó al ataque como jinete de su equipo. Itachi, estás perdido. Sin un equipo, yo me llevaré tus puntos. Los espectadores contenían la respiración de la emoción. Pero Itachi, con su Sharingan girando lentamente, murmuró con calma. Ataques directos, veamos qué tan capaces son. De pronto, un estudiante de la clase 1B, Jusojo Neniki, parte del equipo de Tetsu, pisó el suelo. Ven aquí. Exclamó, activando su Kyok. El suelo debajo de Itachi comenzó a convertirse en fango viscoso, intentando atraparlo y bloquear sus movimientos. Pero antes de que el lodo pudiera tocarlo, Itachi ya estaba en el aire. Con un movimiento ágil, dio un salto hacia atrás, esquivando por completo la trampa. Maldita sea, lo esquivó. Rugió Tetsu. No se te creas invencible, síganlo. Hagakure gritó. Yo. La peli morada, concentrada, entendió de inmediato. Ya sé, diría, para extender sus conectores rápidamente en un ataque, directamente a Itachi. Pero el Uchiha, hizo un leve gesto con las manos, repeliendo los conectores como destreza, después caería al suelo poniéndose en firme. En ese momento, una sombra veloz en forma de ave oscura emergió detrás de él. Dark Shadow. Un ataque sorpresa con intención de arrebatarle su cinta. Pero Itachi, sin voltearse, giró su cuerpo con precisión y propinó una patada giratoria. La sombra fue repelida con violencia, regresando a su invocador. TKS. Gruñó Tokoyami, sorprendido. Él era parte de un equipo conformado por Hatsume y Uraraka, que sostenían como jinete a Izuku. Tokoyami murmuró. Repelió a Dark Shadow. Izuku, en cambio, observaba todo con una mezcla de admiración y tensión. Aunque esté solo, a Itachi no será nada fácil robarle su cinta. El primer minuto de batalla no había hecho más que empezar, pero ya estaba claro. Itachi no era una presa fácil. Estaba solo contra todos, pero era como si él fuera el cazador y todos los demás, sus presas. Present Mike, gritaba con entusiasmo mientras el estadio entero vibraba por la intensidad del combate. Aunque solo han pasado 2 minutos, esto ya es toda una batalla abierta. Todos se pelean por la cinta pero adivinen qué. Itachi Uchiha aún conserva los 10 millones. Su voz se elevó con incredulidad. ¿Puede este chico ser más sorprendente? Ignorar los 10 millones y tratar de quedar de tercero y cuarto es bueno. Abajo, en el campo de batalla, Itachi esquivaba todo tipo de ataques. Proyectiles, embestidas, quirks elementales y movimientos de equipo perfectamente coordinados. Y sin embargo, ninguno lo tocaba. De pronto, 3 equipos diferentes lo rodearon. Era una emboscada bien coordinada, todos intentando cerrar el círculo. Desde uno de los flancos, una bola morada pegajosa fue lanzada directamente hacia él. Pero Itachi solo se movió levemente hacia la izquierda, esquivando con un paso fluido. La bola pegajosa pasó de largo. ¡Ah! No le di. Gritó frustrado Mineta, jinete de un equipo conformado por él, Tsuyu, y Shoji, quien los sostenía y cubría con sus largos brazos. Tsuyu no esperó. Extendió su lengua como un látigo, buscando inmovilizar a Itachi. Pero el Uchiha, anticipando el movimiento con su Sharingan, la esquivó limpiamente y luego la repelió con una patada perfectamente medida. Tsuyu lo miraba, pero sonrió. No esperaba menos de ti, Itachi. Mineta, sin rendirse, lanzó más bolas pegajosas, mientras Tsuyu continuaba atacando con su lengua desde diferentes ángulos. Pero Itachi era una sombra danzante entre ataques, esquivando cada intento con movimientos precisos. No podemos darle. Gritó Mineta. ¡Boom! Una explosión estalló de repente, cubriendo parte del campo de batalla con una nube densa de humo. Y de entre el humo, salió disparado Bakugo, con sus propulsores de sus manos activados, directo hacia Itachi como un misil rugiente. No te creas invencible, maldito Uchiha. Bramó el Pelicenizo. ¿Te crees que puedes vencernos a todos estando solo? Bakugo lanzó una explosión brutal hacia él. Pero Itachi, calmado, se agachó en el momento exacto, y entonces, golpeó el estómago de Bakugo con el codo. ¡Bum! El impacto fue tan fuerte que Bakugo salió volando hacia atrás, pero antes de que se estrellara, Zero lo atrapó con sus cintas adhesivas y amortiguó la caída.
Itachi se enfrenta contra todos solo, y nadie ha podido arrebatarle su cinta. Murmuró Zero, asombrado. De pronto, un fuerte viento azotó el campo. Una gran ventisca fue lanzada hacia Itachi, provocada por un Kirk combinado. Pero Itachi se mantuvo firme. Con el cuerpo ligeramente inclinado y una mano protegiendo sus ojos, resistió la ventisca sin ceder ni un paso. 3 equipos aprovecharon el viento para embestirlo al mismo tiempo. Ahora. Gritaron al unísono. Los ataques llegaron con velocidad y potencia. Pero los ojos rojos de Uchiha giraban vertiginosamente. Sus movimientos se volvieron borrosos para los ojos comunes. Itachi esquivó los 3 ataques a la vez, con movimientos tan veloces y elegantes que por un instante pareció tener clones. El Sharingan captaba todo, leyendo cada intención antes de que siquiera se ejecutara. Era como ver a Madara Uchiha enfrentando a la Alianza Shinobi durante la Cuarta Guerra Ninja, una danza solitaria contra ejércitos enteros, donde el resultado solo podía ser uno. Los espectadores gritaban y aplaudían, completamente cautivados. Los héroes profesionales presentes miraban con asombro, algunos tomando notas, otros simplemente enmudecidos por el nivel que Itachi demostraba. Incluso sus profesores lo veían asombrado. La batalla aún no terminaba y Itachi corría por el campo. Pero no era una carrera común. Todos lo miraban con extrañeza, su postura baja, los brazos extendidos hacia atrás, el cuerpo inclinado hacia adelante. Era muy extraño. En una sala de descanso protegida por gruesas paredes metálicas, algunos héroes profesionales miraban el evento en una pantalla gigante. Allí estaban Kamui Woods, Death Arms y Moon Lady, ya recuperados de su enfrentamiento contra el dúo artista de Akatsuki. Kamui Woods, con los brazos cruzados, observaba con atención. Como se esperaba, todos van tras el primer lugar. La clase 1A está en una persecución ardiente, pero ese chico, es sorprendente. Death Arms, con el ceño fruncido, asintió. Yo diría que más que sorprendente, es peligroso. Nadie ha podido quitarle su cinta, ni siquiera rozarlo. Hizo una pausa. Un chico como él sería de gran ayuda para capturar a los Akatsuki. Moon Lady se acomodó en su asiento, sin dejar de mirar la pantalla. Es demasiado calmado, no se ve presionado ni siquiera cuando lo rodean. El estadio, la tensión crecía. El público gritaba nombres, analizaba estrategias, pero todos hablaban del mismo joven. Itachi Uchiha. Su figura solitaria atravesando el campo, esquivando ataques, robaba todas las miradas. Present Mai narraba con intensidad. Muy bien, veamos los puntos de cada equipo. Ya han pasado 7 minutos. Aquí están las posiciones. En ese momento, la gran pantalla del estadio se iluminó y mostró las posiciones de los equipos. El murmullo de la multitud se volvió confusión. Present Mike miró la pantalla, confundido como el público. ¿Eh? Espera un momento, esto no puede ser. Excepto por Itachi, a la clase 1A no le van muy bien. Los primeros puestos estaban siendo dominados por la clase 1B, trabajo en equipo bien ejecutado. Y tal como en el anime, Bakugo había caído víctima de una emboscada de Monoma, quien robó sus puntos y decirle las mismas palabras. En medio de esa tormenta de confusión, Itachi seguía corriendo, siempre alerta, sus ojos rojos escaneando todo el campo. Pero entonces, se detuvo. Frente a él estaba el equipo de Todoroki. El bicolor, con su expresión fría, lo miraba fijamente. Present Mike gritó desde la cabina. Quedan menos de la mitad del tiempo. Los ojos de ambos se cruzaron. El Sharingan de Itachi giraba lentamente, sin emociones. Todoroki con ojos fijos lo miraba con frialdad. No será fácil ganarte, Itachi, pero juro que te derrotaré, diría en mente. Present Mike rugió mientras las cámaras enfocaban la escena. Es la segunda mitad de la batalla de caballería. ¿Quién se va a llevar los 10 millones de puntos después de este inesperado ascenso por parte de la clase 1B? El equipo de Todoroki se alineó completamente frente a Uchiha. Ambos se quedaron en silencio, listos para lo que venía. Volvemos al tren en movimiento de Saitama. Los vagones estaban teñidos de rojo. Gritos apagados. Vidrios rotos. Cuerpos cayendo sin vida. El aire estaba impregnado de olor a sangre y muerte. Los 3 Akatsuki caminaba por los pasillos como si fuera un simple paseo. Kakuzu, con su cuerpo cosido y ojos vacíos. Hidan, sonriendo con locura, manchado de sangre ajena. Orochimaru, con su caminar serpenteante, tranquilo, casi elegante, disfrutando del caos.
Los villanos y traficantes del tren, al descubrir la infiltración, intentaron organizar una defensa desesperada. Pero fue en vano. Ninguno de ellos estaba preparado para un Sannin y dos inmortales. Las paredes metálicas estaban salpicadas. Las ventanas chorreadas de líquido rojo oscuro. Cada intento de resistencia fue aplastado con brutalidad. En la cabina del conductor, dos villanos armados intentaban estabilizar el tren y comunicarse con el exterior, temblando al oír los gritos que se apagaban uno por uno. Pero no hubo advertencia. Orochimaru abrió la puerta. El sonido de sus pasos hizo que ambos se giraran. Tal vez engañaron a los patéticos héroes, diría Orochimaru con voz calmada y venenosa. Pero frente a Akatsuki, ustedes no son más que insectos. Cállate, maldita serpiente. Rugió uno de los villanos, cargando con su Kirk activado. Se lanzó al ataque con una garra formada por energía. Pero Orochimaru abrió la boca de forma antinatural y de allí emergió una espada reluciente. ¡Zas! Un solo tajo. El villano fue cortado por la mitad verticalmente, sus restos cayeron a los lados de la cabina como sacos de carne. El otro villano, en shock, apretó los dientes. ¡Maldito monstruo! Dime, ¿ahora qué harás? Preguntó Orochimaru, caminando hacia él. El villano, desesperado, activó su Kirk. Sus dedos se alargaron y afilaron, convirtiéndose en cuchillas que atravesaron la consola del tren. Tiró con fuerza, arrancando cables y piezas internas. Ja 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 ja. Se te va el tren, serpiente. A ver cómo detienes esto ahora. La consola comenzó a chispotear violentamente. El tren aceleró sin control, la ruta lo dirigía hacia un puente angosto sobre un río. Pero Orochimaru solo cerró los ojos por un segundo. Shunk. La cabeza del villano cayó al suelo, rodando con una expresión congelada de arrogancia. ¡Qué molesto! ¿De verdad crees que no soy capaz de detener esta cosa? En ese momento, entraron Kakuzu y Hidan, pisando los restos sin inmutarse. ¿Qué planeas hacer? Preguntó Kakuzu sin emoción. Voy a descarrilarlo, respondió Orochimaru como si hablara de preparar el té. Me da igual lo que hagas, diría Hidan alzando su guadaña. Solo espero que vengan más sacrificios para Yasin-sama. Kakuzu resopló. A ninguno de los dos nos interesa tu absurda religión. Ayúdame a buscar si estos idiotas tienen dinero en los vagones. Tú y tu maldito dinero. Búscalo tú solo. Gritó el ninja del vapor. De pronto, Orochimaru abrió la boca otra vez, y de ella emergieron dos serpientes blancas, quienes se deslizaron hacia las ruedas del tren. Cada una sacó una pequeña katana de su boca. Clank. Las espadas se clavaron en las ruedas delanteras del tren. El impacto fue brutal. El tren empezó a temblar violentamente, los vagones perdieron el equilibrio. ¡Boom! ¡Crash! Uno por uno, los vagones comenzaron a caer al río, justo mientras el tren cruzaba el puente. El metal se doblaba. Las explosiones resonaban en la distancia. ¡Ah! Gritó Hidan mientras el grupo saltaba por una ventana rota. Los tres aterrizaron en una colina verde al lado del río. El tren explotó detrás de ellos, levantando una nube negra y ondas de agua. Hidan se levantó, furioso. Maldita serpiente. Avisa cuando vayas a hacer eso. Orochimaru sonrió con frialdad. Jejeje, lo siento. Pero si te hace feliz, estoy seguro de que más idiotas vendrán. Tal vez así dejes de molestar. Hidan levantó su guadaña con una sonrisa psicótica. Ja 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 ja, bien. Yasin-sama estará complacido con estas ofrendas de sobra. Mientras tanto, Kakuzu, ajeno a todo lo demás, abrió una enorme bolsa negra. Pues adentro tenía billetes y unas cuantas tarjetas de crédito. Sonrió, satisfecho debajo de su máscara. Justo lo que estaba buscando. De vuelta en el estadio de la UA. En el centro, el equipo liderado por Todoroki estaba frente directamente a Itachi. Ambos grupos estaban inmóviles, el silencio casi asfixiante. Todoroki, con la mirada seria y gélida, observaba a Uchiha con frialdad y un poco de molestia. «¿Piensas mucho en ganarme, no es así?», preguntó Itachi con su voz serena, sin cambiar su expresión. «Yo me llevaré eso», respondió Todoroki con tono firme, sin desviar la mirada. Pero Itachi no respondió, ni siquiera parpadeó. Sus ojos rojos, con el Sharingan activado, miraban a Todoroki con impasibilidad absoluta. Ese gesto provocó un pequeño espasmo de molestia en el bicolor. Todoroki alzó la voz, retomando el control del equipo. «Ahora Lida, adelante». Lida respondió de inmediato con un sí.
Activó su Kirkenhine, sus piernas rugieron como motores y empezando a correr. Yaoyorozu, prepárate para conducir la electricidad, ordenó Todoroki. Aunque esté solo, no podemos subestimarlo. Momo asintió rápidamente y también respondió con un sí, activó su Kirk, empezando a crear una especie de vara enterrándola al suelo y una manta aislante. Kaminari. Sé lo que tengo que hacer, respondió Kaminari con una sonrisa decidida, encendiendo su electricidad. Itachi, aún quieto, observaba con interés al equipo. Su Sharingan analizaba cada movimiento, cada intención. Pero no esperó más. El Uchiha se lanzó también al ataque, moviéndose de la misma forma extraña que todos veían. Sabía que otros equipos también estaban intentando quitarle su cinta, pues ya estaban viniendo, pero su atención estaba centrada en el plan de Todoroki. Quien se protegió con la manta aislante y su equipo también. Kaminari gritó. Espero que todos estén preparados. Descarga indiscriminada. 3 millones de voltios. Saash. Una gigantesca ola de electricidad se expandió por todo el campo, electrocutando a los otros equipos desprevenidos. Pero el equipo de Todoroki estaba protegido, gracias a las creaciones aislantes de Momo. La descarga se dirigió a Itachi, un intento por acorralarlo. Itachi, aún en movimiento, dio un salto hacia atrás, esquivando el suelo electrificado con una sola pirueta en el aire. En ese instante, fijó su mirada en Kaminari. Genjutsu. Kaminari se detuvo en seco. Sus pupilas se dilataron. Su cuerpo quedó rígido. Y luego se desplomó, inconsciente. La electricidad cesó de inmediato. Kaminari. Gritó Momo alarmada, mirando a su compañero. Todoroki apretó los dientes. En su mente, recordó lo que le hizo a Bakugo en el entrenamiento anterior. Hizo lo mismo en el entrenamiento de combate. Lo atrapó solo con mirarlo, pensó. Entonces, gritó a los otros dos miembros. Escuchen. Lira, Yaoyorozu, no lo miren directamente a los ojos. Si lo hacen, perderemos al instante. Todos asintieron tensos. El tiempo se acababa. Quedaban menos de 6 minutos. Cada segundo era una cuenta regresiva al infierno. El estadio estaba en caos controlado. Los equipos restantes estaban paralizados en el campo, unos por el ataque eléctrico de Kaminari, y ahora, otros por una capa de hielo que los atrapaba desde los tobillos. El público murmuraba sorprendido, y Present Mike gritaba desde la cabina. ¿Qué hizo? Todoroki se encargó de todos en un instante. El único que sigue libre es Itachi. Aizawa, con su típica calma, explicaba. Los congeló después de que la descarga eléctrica de Kaminari los detuviera. Supongo era de esperarse. Pero Itachi se dio cuenta de inmediato, y, como uno de sus quirks es de fuego, no le costó liberarse. Se mostraban imágenes en la pantalla gigante. Un instante antes, Itachi había levantado su mano con un sello, exhalando una gran bola de fuego, deshaciendo con facilidad el hielo que intentó envolverlo. Buen comentario, Aizawa, pero dime, ¿puedes explicar qué fue lo que hizo que Kaminari quedara inconsciente tan de repente? Preguntó Present Mike, aún con tensión en la voz. Aizawa lo miró un segundo y luego respondió. La particularidad ocular de Itachi no solo le da reflejos sobrehumanos, también le permite enviar una especie de ataque directo al cerebro de su oponente. Un tipo de ilusión, o interferencia mental. ¿Quién sabe qué más pueden hacer esos ojos? Wow, qué Kirk tan aterrador. Diría Present Mike. No me gustaría enfrentarme a alguien así. Mientras tanto, en el campo, Itachi estaba rodeado por enormes pilares de hielo. Rodeado de estos cristales helados que buscaban contenerlo como un muro. ¡Wow! Gritó Present Mike. El primer lugar ya no tiene a dónde ir. Todoroki, con su rostro serio y la respiración medida, diría. Perdimos a un miembro, pero aún así, no nos detendremos. Mientras tanto, en el otro extremo del campo. La pelea entre el equipo de Bakugo y el de Monoma se desarrollaba tal como en el anime. Bakugo estaba cubierto de pegamento en los pies, atrapado junto a sus compañeros, furioso por haber sido sorprendido. Monoma, tras robarles los puntos, miró de reojo al centro del campo, donde Itachi permanecía entre el hielo. Con arrogancia, sonrió. Con que unos ojos que otorgan habilidades especiales, la clase 1A está repleta de engreídos. Monoma murmuraba para sí mismo. Ahora que lo pienso, si copio su Kirk, tal vez esos ojos fantásticos me ayudarán a ganar con facilidad. Su tono era burlón, casi teatral. Jajaja, la clase 1A es tan simple.
Bakugo se debatía, Mina con su ácido intentaba derretir el pegamento. El peli cenizoso rabia aumentaba a cada segundo. No se molesten conmigo, diría Monoma, teatralmente. Fue su compañero el que nos provocó. Entonces, recordó a Itachi en el podio, hablando con esa tranquilidad que lo caracterizaba. Den lo mejor de ustedes. Esa frialdad, jamás se le ve alterado. Siempre tan sereno, eso me molesta. Se cree mucho, está tan confiado por tener un Kirk ocular tan fabuloso, que ni siquiera quiso formar equipo. Pero su sonrisa burlona se borró un instante. Aunque, siendo honestos, es obvio que nos supera por mucho. En ese instante, Bakugo lo miró con una furia asesina. Sus ojos ardían, su Kirk comenzaba a brillar por pura rabia contenida. No me compares con ese maldito Uchiha. Su voz era un rugido, un trueno contenido por la frustración. Número 1, no solo seré el número 1 en este festival, también reclamaré ese discutido primer lugar. Tú, y ese maldito de Itachi, los haré tragar la tierra. Y el reloj seguía avanzando. La tensión estaba a punto de romperse. Un lago fuera de Saitama, envuelto en niebla, el aire impregnado de sangre y muerte. Los vagones de tren aún humeaban mientras se hundían lentamente en el agua. Cadáveres flotaban, algunos con expresiones congeladas de terror, otros colgaban de los árboles, empalados o mutilados brutalmente. En medio de esta escena macabra, Hidan reía. Sostenía su relicario de Yasin en la mano, aún con restos de sangre en su cuerpo y el símbolo ritual manchado a sus pies, aunque ya no era necesario para ejecutar su técnica maldita. Toma, Yasin-sama, en tu honor te entrego estos sacrificios, diría con fervor, alzando el relicario al cielo gris. Disfruta la sangre de estos imbéciles. Kakuzu, con su típico ceño fruncido, lo interrumpió con fastidio. Cállate, Hidan. Si sigues hablando como idiota, te mato. Hidan giró lentamente la cabeza, sonriendo con su habitual demencia. Cállate tú, Kakuzu. Estoy venerando a Yasin por los sacrificios que le envié. Muestra algo de respeto, infiel. Cerca de ellos, Orochimaru observaba todo con una expresión de aburrimiento y curiosidad. Bueno, aquí terminamos este problema. Uno menos en el camino, otro. El trío se encontraba en la orilla del lago, la escena de devastación era total. Los árboles estaban teñidos de rojo, y de ellos colgaban varios villanos, amarrados o clavados, con signos evidentes de tortura ritual. Orochimaru suspiró con desgano. Volvamos a Ciudad Saitama antes de que esos patéticos héroes se molesten por esto. El Sannin comenzó a caminar tranquilamente, dejando atrás el caos. Kakuzu, de brazos cruzados, gruñó. Estás empezando a irritarme, Orochimaru. Hidan aún contemplaba a sus víctimas, deleitándose. Jajaja, me encantan sus expresiones, parecen tan vivos en el momento de morir. De pronto notó que Orochimaru y Kakuzu se alejaban. Oigan. No se vayan sin mí. Espérenme, bastardos. Gritó, colgándose su relicario y corriendo detrás de ellos. Present Mike, con su voz amplificada, gritaba. Queda un minuto. Última oportunidad para robar los 10 millones. En el campo, el equipo de Todoroki hacía lo imposible por reducir la distancia que los separaba de Itachi, quien se mantenía completamente solo, pero firme. Todoroki, lo miraba fríamente, estando frente a frente, en su mente diría. Veamos si Itachi será capaz de mantener sus puntos, al menos eso fue lo que pensé hace 5 minutos. Pero la realidad era que Itachi, sin aliados ni apoyo, había sido capaz de resistir y mantener su distancia durante todo ese tiempo. Desde las gradas, Endeavor observaba con los brazos cruzados, el ceño fruncido. Ese chico, Itachi, es sorprendente, no seas tonto, más vale que no lo estés subestimando, Shoto. En el campo, el equipo de Todoroki analizaba su última oportunidad. Lida, levantó la cabeza, alzó la voz con decisión. Muchachos. Quedan menos de un minuto. No podré ayudarlos después, cuento con ustedes. Todoroki, sorprendido, preguntó. ¿Qué harás? Lida, fijando su vista al Uchiha, puso sus pies en posición, y respondió. Asegúrate de tomarlo, Todoroki. Prepárense. Sujétense fuerte. En un instante, Lida activó su Kirk, pero esta vez fue diferente. Un estallido lo impulsó con una velocidad jamás vista en él. Recipro Burst. Gritó en su mente. El mundo pareció desenfocarse por un instante mientras el equipo de Todoroki atravesaba el campo a una velocidad extrema, directo hacia Itachi.
Todoroki extendió su mano, con precisión, dispuesto a arrebatarle la cinta de los 10 millones. Pero no fue suficiente. Itachi, con su Sharingan activado, vio todo claramente. Con un movimiento mínimo, levantó su palma y desvió la mano de Todoroki sin esfuerzo. El equipo pasó de largo, derrapando en el suelo hasta detenerse con dificultad. Desde la cabina, Present Mike exclamó confundido. ¿Qué sucedió? Eso fue muy rápido. Lida, si podías acelerar tanto, debiste mostrarlo en la carrera. Todoroki se incorporó, desconcertado. ¿Qué fue eso? Lida jadeaba en el suelo, exhausto. Forzando la revolución de mis motores, creó una explosión, pero la fuerza hace que se apaguen después. Nadie en la clase lo sabía, fijó su mirada a Itachi. Todoroki y Bakugo no son los únicos que te ven como rival, Itachi, yo también te desafío, esa es la razón por la que estoy con Todoroki. De pie, Itachi permanecía de espaldas, su silueta imponente e inquebrantable. Interesante tu técnica, Lida. Diría con calma. Pero eso no funciona conmigo. Ahora tienen un integrante menos. Se dio vuelta lentamente. Y cuando su rostro quedó completamente expuesto, todos lo vieron. La cinta de los 10 millones seguía intacta en su frente. Lida abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué? Todoroki, al mirar su mano, descubrió que no tenía nada. ¡Wow! Gritó Present Mike, al borde del éxtasis. Esa velocidad fue impresionante, pero aún así, no pudieron quitarle los 10 millones a Itachi. Y todo gracias a esos ojos que lo ven todo. La cámara del estadio hizo un zoom a Itachi. Todoroki lo miró sorprendido al igual que su equipo. ¿Cómo es que? El Uchiha cerró lentamente sus ojos. Tal como lo oyeron. Estos ojos. Al volver a abrirlos, los tomoe de su Sharingan giraban con elegancia letal. Pueden verlo todo. Su voz fue captada por un micrófono cercano y resonó por todo el estadio, como un eco sagrado. La multitud quedó en completo silencio. La atmósfera se volvió tensa, pesada, casi opresiva. Ese Kirk, como lo llamaban todos. Era aterrador. Desde las gradas, Endeavor observaba con los ojos entrecerrados, su mirada fija en un solo punto del campo. Ese chico, Itachi Uchiha, es muy interesante, murmuró para sí, cruzando los brazos con expresión seria. En el campo del estadio, el equipo de Izuku se movía con rapidez, evadiendo a equipos inmóviles por el hielo. Gracias a su estrategia y cautela, habían logrado recolectar una cantidad decente de puntos, pero aún no era suficiente. Izuku, jadeando por el esfuerzo, evaluaba la situación. No creo que podamos robarle los puntos a Itachi, así que, iremos por los de Todoroki. Aprovechando que el equipo bicolor estaba parcialmente debilitado, sin defensa, Izuku tomó la delantera. Además, añadió el peli verde. Itachi dejó fuera de combate a Kaminari, eso nos da una oportunidad. Izuku activó el One for All, concentrando su energía en sus dedos, y lanzó una poderosa ráfaga de presión de aire. ¡Boom! El impacto golpeó de lleno al equipo de Todoroki, obligándolos a retroceder. Pero la onda expansiva también alcanzó a Itachi, quien se mantenía cerca. Itachi, con el Sharingan girando, resistió el golpe firme como una roca, los ojos siempre están alertas. Todoroki, sorprendido, reaccionó por instinto. Su lado izquierdo se activó, y una serie de llamas brotaron brevemente de su brazo. ¡Fuosh! En ese instante, Itachi realizó sellos de mano con rapidez y, sin perder tiempo, lanzó una poderosa gran llamarada desde su boca. Estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Exclamó, haciendo que las llamas se extendieran como un dragón de fuego. Todoroki, sin pensarlo, respondió con su propio fuego, más intenso que antes, creando un muro de llamas en dirección contraria. Y entonces sucedió. Ambos ataques colisionaron en el centro del estadio, creando una explosión ígnea tan intensa que el cielo pareció teñirse de rojo. Desde la cabina, Present Mike gritó, llevándose las manos a la cabeza. ¿Qué estoy viendo? Esto se ha convertido en una batalla de fuego contra fuego. ¿Cuál será la llama más fuerte? En las gradas, Endeavor soltó una sonrisa breve, de esas que rara vez muestra. Finalmente lo usaste, Shoto. Pero el orgullo se le desvaneció rápido. Porque en el campo, Todoroki reaccionó, al darse cuenta de que había usado su lado izquierdo, se congeló por un segundo. TSK, no, murmuró, y apagó su fuego de inmediato. Ese instante de duda fue suficiente. El fuego de Itachi dominó la colisión, rompiendo el equilibrio y empujando su llamarada hacia el equipo de Todoroki, obligándolos a replegarse.
aprovechando la confusión y el campo cubierto por humo y llamas. En el equipo de Todoroki, la situación se tornaba crítica. Kaminari había sido dejado inconsciente por el genjutsu de Uchiha. Lida, agotado tras usar su Recipro Burst, ya no podía moverse. Solo quedaban dos integrantes funcionales en el equipo, y su líder aún dudaba en usar todo su poder. Mientras tanto, Itachi seguía tranquilo, inmóvil, su Sharingan siguiendo cada movimiento del campo de batalla con una frialdad abrumadora. Su cinta seguía intacta. El campo de batalla estaba al borde del caos. Momo, con los nervios a flor de piel, activó su Kirk y creó un gran cañón metálico, uno tan descomunal como desproporcionado. No tengo opción. Debo detenerlo. Gritó, y sin pensar más, empezó a disparar. ¡Bum! 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 Las explosiones resonaban en todo el estadio. El objetivo era claro. Itachi Uchiha, que avanzaba entre el humo y el fuego como si nada. Pero las balas no lo tocaban. El Uchiha las esquivaba todas con una elegancia y precisión sobrehumanas, su Sharingan brillando mientras leía los movimientos de los proyectiles antes de que siquiera fueran disparados. Mientras tanto, Todoroki seguía sin moverse, la mirada perdida en su mano izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué usé él? Momo, desesperada, giró hacia él. Todoroki, ¿qué sucede? Itachi se acerca. Kaminari y Lida ya no pueden moverse. Pero no obtuvo respuesta. Y para ese momento, Itachi ya estaba corriendo hacia ella, pisando sobre las propias balas que esquivaba, usando su impulso para acercarse rápidamente. Momo intentaba no mirar a sus ojos. Sabía lo que podía pasar si caía bajo el genjutsu, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Todoroki apretó los dientes. Recordó la colisión de fuego. El momento en que sintió poder, y a la vez, vergüenza. No tengo más opción, susurró. Entonces, alzó su brazo derecho y creó una gigantesca barrera de hielo, que se alzó frente a Itachi como una muralla blanca. Pero Itachi ya estaba un paso adelante. Con rápidos sellos de mano, pensó fríamente. Estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Desde su boca, una enorme esfera de llamas salió disparada a toda velocidad. ¡Boom! El ataque de fuego destruyó el muro de hielo de Todoroki como si fuera papel. Momo, aturdida por el estallido, cometió un error fatal. Levantó la vista. Y miró a Itachi directamente a los ojos. ¡No! Pero ya era tarde. Itachi activó su genjutsu. En un instante, el mundo se volvió oscuro para Momo, y su cuerpo se desplomó como una muñeca rota. ¡Momo! Gritó Lida, con los ojos abiertos de par en par. No puede ser. Present Mike, gritó desde la cabina, sin poder creer lo que veía. ¡Oh! ¡Increíble! El equipo de Todoroki ha sido derrotado. ¿Qué hará ahora el hijo del héroe número 2? Actualmente está en tercer lugar con 3 cintas. Itachi Uchiha sigue invicto en el primer puesto. Kaminari seguía desmayado por los ojos del Uchiha. Lida no podía moverse por sus motores apagados. Momo había caído en genjutsu. Y ahora, Todoroki estaba solo. El tiempo se acababa, y cualquier equipo podía robarle las cintas. No podía arriesgarse. Con determinación en su rostro, Todoroki alzó su brazo derecho y creó una estructura de muros de hielo gruesos, fortificando su posición como si fuera un castillo defensivo. No, no dejaré que me las quiten ahora, murmuró. Se encerró en su propio hielo, asegurando su pase a la siguiente ronda. Itachi, al ver esto, se detuvo, respiró profundo y pensó. Ya no vale la pena seguir. Esta pelea, se volvió absurdo. Sin decir nada más, dio media vuelta y se retiró, corriendo por el campo. Los entrenamientos se mantenía hasta los últimos segundos. Bakugo, con furia pura y explosiones rugiendo desde sus manos, recuperó sus cintas arrebatadas por Monoma. Pero después, los ojos de Monoma se desviaron a un punto específico, y sonrió. Frente a él, completamente tranquilo y estático, estaba Itachi, el joven de expresión imperturbable. ¿Es ahora o nunca? Exclamó Monoma. Su equipo se movió como un enjambre detrás de Uchiha. El rubio lanzó un golpe por la espalda, pero Itachi lo detuvo con una sola mano, sin siquiera mirarlo. TSK, Itachi observó al estudiante con frialdad. No vale la pena. Sin emoción alguna, soltó al atacante y dio un salto hacia atrás, como si ni siquiera fuera necesario contraatacar. Pero entonces. ¡Ja ja ja! ¡Genial! Gritó Monoma con entusiasmo, su sonrisa desbordando arrogancia. Ahora tengo el Kirk del todopoderoso Itachi. Los ojos de Itachi se entrecerraron por un momento.
No entendía del todo lo que el chico pretendía. Monoma se enfocó, tensando el cuerpo. Levantó los brazos, miró al cielo, y trató de activar el poder que acababa de copiar. Pero no pasó nada. ¿Eh? Monoma miró sus manos confundido. Suburaba, dime si hay algún cambio en mis ojos. No, nada. Sigues igual. ¿Qué? Imposible. Estoy seguro de que copié al menos uno de sus dos quirks. Tal vez, diría Tsuburaba, pensativo. Tal vez solo copiaste su fuego. Pues entonces que sirva. Gritó Monoma con molestia. Inspiró con fuerza y exhaló como si fuera a lanzar una llamarada. Pero solo salió aire. ¿Qué rayos? Estoy seguro que copié algo. En la cabina de locución, Aizawa observaba en silencio, frunció el ceño. Esto es raro, Monoma puede copiar cualquier quirk de tipo activación, pero no puede usar ninguno de los de Itachi, ¿hay algo más que oculta? Bakugo ya había terminado con Monoma. Con mirada de furia y sin esperar a su equipo, saltó directo hacia Itachi, impulsado por una explosión atronadora. Bastardo Uchiha. Dame eso ahora. Pero en el aire, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo. Terminó el tiempo. Present Maik diría, marcando el final del combate. Bakugo cayó de cabeza contra el suelo, su cuerpo cayó cómicamente. El público estalló entre gritos y aplausos. Present Maik, anunciaría en los altavoces. Es el final de la batalla de caballería. Los equipos empezaban a reagruparse. El hielo comenzó a derretirse. Todoroki retiró lentamente las gruesas murallas. El sonido del hielo desmoronándose se mezclaba con los murmullos del público. A su lado, Kaminari y Momo ya comenzaban a recuperarse del genjutsu. Ambos lucían confundidos, con un ligero temblor en sus ojos. ¿Qué fue eso? Murmuró Momo, llevándose una mano a la frente. Todoroki apretó los puños. ¡Demonios! La voz amplificada de Present Maik resonó por todo el estadio, cortando el ambiente denso con su habitual entusiasmo. Veamos de una vez quiénes fueron los mejores. En la gigantesca pantalla del estadio, los nombres y posiciones comenzaron a aparecer con letras brillantes. Primero, Itachi Uchiha. El estadio estalló en murmullos y gritos de asombro. Este chico no tuvo equipo. Y aún así mantuvo los 10 millones de puntos hasta el final. Es impresionante. Las cámaras enfocaron a Itachi, quien permanecía de pie, en silencio, con los brazos cruzados y la mirada impasible, como si no le importara en absoluto el reconocimiento. No sonreía. No celebraba. Solo observaba. Bien, susurró para sí mismo, apenas moviendo los labios. Solo falta la última ronda y esta estupidez terminará. En ese momento, Todoroki lo observó. Su expresión era seria, tensa. Pero luego su mirada se desvió al otro extremo del campo, donde Midoriya permanecía junto a su equipo, respirando agitadamente por el esfuerzo. Y finalmente, su atención volvió a su propia mano izquierda, como si esa extremidad le quemara solo con verla. ¿Por qué, lo usé? Murmuró con rabia contenida. Segundo, el equipo Todoroki. Anunció Present Maik. El bicolor no reaccionó. Seguía absorto en sus pensamientos, con una mueca de frustración en su rostro. No usaré esto para atacar, se decía a sí mismo. Fue lo que decidí, pero fui abrumado, no puedo. Apretó su mano izquierda con fuerza, los nudillos tensos como el hielo que solía invocar. Si sigo así, acabaré haciendo lo que quiere mi padre. En tercero, el equipo Bakugo. El peli cenizó, sentado donde había caído, empezó a gritar furioso. Y en cuarto, el equipo Midoriya. Gracias por su esfuerzo. Midoriya, jadeante, sonrió levemente. Estaba agotado, pero haber pasado era más que suficiente para él. Miró a sus compañeros con alivio. Uraraka y Tokoyami le devolvieron la mirada con respeto. Mientras que Hatsume solo le importaba la mochila cohete que le dio a Izuku. Desde las gradas, All Might en su forma verdadera observaba en silencio, dando un suspiro y mirando con orgullo al peli verde. Ahora. Gritó Present Maik, animando al público. Tendremos una hora para almorzar antes de los eventos de la tarde. La multitud aplaudía, los estudiantes empezaban a retirarse a la zona de descanso, irían a comer para recuperar energías. En un rincón apartado del estadio, alejado del bullicio del almuerzo y de las miradas curiosas de los demás estudiantes, Todoroki, Itachi e Izuku permanecían en completo silencio. La tensión podía cortarse con un cuchillo. El lugar era sombrío, flanqueado por paredes de concreto y grandes estructuras metálicas.
Nadie los interrumpía, salvo una presencia oculta que Itachi ya había notado. Sus ojos se desviaron ligeramente hacia una sombra en lo alto, tras una esquina. Alguien los estaba espiando. Pero no presentaba peligro. Por ahora. Volvió su atención a los presentes, su rostro imperturbable. ¿De qué quieres hablar? Preguntó, con su habitual tono de voz frío y distante, sin rodeos ni emoción. Todoroki no respondió de inmediato. Solo observó. Esa mirada, esa gélida expresión, era como ver un espejo. Dos rostros impasibles, dos almas heladas. Izuku, entre ellos, tragó saliva. El ambiente era denso. Frío. Incómodo. Y aún así, cuando Izuku giró para ver el rostro de Itachi, se dio cuenta de que ambos lo miraban igual, con una mezcla de juicio, análisis, y determinación. Eso solo lo puso más nervioso. ¿Vas a hablar? Repitió Itachi, sin cambiar su tono. Exactamente, ¿qué quieres con nosotros? Todoroki finalmente desvió la mirada hacia su mano izquierda. Fui abrumado, diría con un dejo de molestia en su voz. Tanto, que, rompí mi propio juramento. Sus dedos temblaron un instante, y cerró el puño. Tú te has estado preguntando por qué no usaba mi fuego, ¿cierto? Lida, Kaminari, Yaoyorozu, Tokoyami, Uraraka. Fui el único que fue abrumado. Recordaría en la batalla de caballería cuando Izuku y su equipo aparecieron, y cuando el peli verde lanzó su smash que lo hizo usar su fuego. Y las dos veces que Itachi le hizo sentir esa misma sensación de abrumación. Y por último se acordó de la Akatsuki, Kakuzu, su pequeño enfrentamiento que tuvieron. Solo yo, que he presenciado el poder de All Might de cerca, y también, el de una Akatsuki, Todoroki, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Itachi frunció el ceño. Ya había comprendido a dónde se dirigía esto. ¿Qué quieres decir con eso? Respondió Izuku nervioso, retrocediendo un paso sin querer. Todoroki miró su mano izquierda mientras continuaba hablando. Digo que, sentí algo similar en ustedes dos. Una sensación similar de All Might en ti, Midoriya. Y una sensación similar al poder de los Akatsuki, en ti Itachi. Los ojos de Itachi brillaron por un instante. Sus sospechas habían sido confirmadas. Todoroki estaba empezando a unir las piezas. Izuku, aún más nervioso, desvió la mirada. Sabía que no podía seguir ocultando su vínculo con All Might por mucho más. Y aunque Itachi ya conocía esa verdad, ahora era evidente que no era el único que comenzaba a sospechar. Fijó sus ojos en el peli verde. Midoriya, ¿eres el hijo secreto de All Might o algo así? Un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Izuku palideció de inmediato. Sus labios se separaron apenas, sin poder pronunciar palabra. Fue todo lo que alcanzó a decir, su rostro blanco como el papel. A su lado, Itachi, por primera vez en mucho tiempo, mostró una leve reacción. Una gota de sudor descendía por su nuca, aunque su expresión permanecía serena, aparentemente. ¿Lo eres? Repitió Todoroki, sin parpadear. Izuku tragó saliva con fuerza, balbuceando y moviendo los brazos. No eso, digo, aunque, si lo fuera y lo negara, ¿me creerías? Pero en fin, no es lo que estás pensando. El silencio de Todoroki fue tan estruendoso como un grito. No necesitaba responder. Su mirada decía todo. Entonces, el bicolor giró la cabeza lentamente hacia Itachi, sus ojos negros lo observaban. Tú, Itachi, diría Todoroki, con voz firme. Eres quien más intriga me genera. Tienes una particularidad ocular única, demasiadas ventajas, demasiada precisión. No es un quirk común. Los quirks suelen heredarse de los padres. Pero jamás he escuchado sobre un héroe con ojos como los tuyos. Un leve parpadeo. Pero sí he visto a alguien que los tiene. Itachi, ahora serio, inclinó apenas el mentón, como si ya supiera lo que venía. ¿De quién hablas? Diría con voz profunda, helada. Ya sabiendo a quién se refería. Todoroki dio un paso adelante. En el ataque de los villanos en la USJ, cuando aparecieron los Akatsuki, vi a uno con una máscara espiralada. Antes de irse, mostró su ojo. Solo uno. Y ese ojo, era exactamente igual al tuyo. El Sharingan. Itachi cerró los ojos por un instante. No dijo nada. No lo necesitaba. Era claro que ya lo sabía. Solo dejó que Todoroki continuara. No es todo, prosiguió Todoroki. Me enfrenté a uno de los Akatsuki, el que se llama Kakuzu. Su fuerza era abrumadora.
La misma sensación que sentí cuando tú me encaraste en el entrenamiento de combate. Me dijo lo mismo que tú, que no sabía pelear cuerpo a cuerpo. Izuku estaba completamente paralizado, sorprendido y confundido. Todo estaba saliendo a la luz. Además, Todoroki afiló la mirada. He notado cómo corres. Corres igual que ellos. Con los brazos hacia atrás. Con una postura al que todos ven extraña. Solo, de los Akatsuki. Ahora, los dos chicos se miraban de frente. Frialdad contra frialdad. Verdad contra secreto. ¿A qué quieres llegar con todo esto? Preguntó Itachi, su voz ya cargada con una sombra de tensión. Sus ojos no eran simplemente fríos. Ahora eran cuchillas. Todoroki respondió sin dudar. A que no confío en ti, declaró con firmeza. Estoy convencido de que estás relacionado de alguna forma con los Akatsuki. El ambiente se volvió aún más denso. El aire casi se podía cortar con un cuchillo. Izuku sudaba frío, su mirada se movía inquieta entre Todoroki y Itachi. No podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra de Todoroki parecía ir desenterrando secretos que no estaban listos para salir a la luz. Itachi, por su parte, mantenía la compostura. Su rostro permanecía inmutable. Serio. Imperturbable. Yo no tengo ninguna relación con esa organización, diría, con voz firme y pausada. No tenía idea de que ese sujeto poseía el mismo poder ocular que yo. Todoroki lo observaba con intensidad, esperando encontrar algún temblor en su voz, alguna fisura en su expresión. Pero no había nada. El Uchiha era una pared de hielo. Todoroki entrecerró los ojos y volvió a hablar. Hay un miembro misterioso de los Akatsuki, uno cuya identidad no se conoce. Aunque no tengas nada que ver con ellos, el hecho de que ese sujeto tenga la misma particularidad ocular que tú, significa que debes saber algo. Después de todo, tienen la misma particularidad. Ahora sí, Itachi se puso más serio. No porque lo hubieran acorralado, sino porque entendía que el silencio solo sería visto como confirmación. Sabía que Todoroki no era un tonto en deducir. Cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, habló con una voz más grave. Inventaría algo. Una historia que sonara dolorosa, con suficiente verdad para hacerla creíble, pero lo bastante falsa como para encubrir su origen. Mis padres y mi hermano, empezó lentamente. Murieron hace 8 años. Fueron asesinados por alguien que, hasta el día de hoy, desconozco. Izuku abrió los ojos con sorpresa. Todoroki, aunque mantenía su mirada gélida, lo escuchaba atentamente. Cuando era niño, mi padre me habló de algo que solo existía en nuestra familia, en nuestro clan. Una habilidad ocular única. Una particularidad que solo los de sangre Uchiha podían despertar. Ese poder se llamaba Sharingan. Su tono era frío, casi carente de emoción. Pero cada palabra caía con el peso de una piedra. Mi padre fue el único que vi despertar ese poder. Después de su muerte, junto con la de mi madre y mi hermano menor, me quedé solo. Me alejé de mi hogar. Desde entonces, no he conocido a ningún otro pariente de sangre que tenga este Kyok. Nadie. Itachi mentía. Pero lo hacía con la habilidad de quien ha vivido 1000 vidas. Y aunque lo que contaba tenía tintes reales, no era toda la verdad. Había adaptado su tragedia a este mundo. Una máscara sobre otra máscara. El silencio volvió a caer. Todoroki, por primera vez, pareció dudar. Su mirada bajó unos centímetros, procesando lo que había escuchado. Izuku estaba boquiabierto. Jamás había escuchado a Itachi hablar de su pasado, ni siquiera en fragmentos. Pero no eran los únicos que escuchaban. Bakugo, oculto tras un muro no muy lejos, escuchaba todo. Sus ojos se abrieron apenas. Nunca había visto a Itachi como alguien vulnerable. La tensión comenzaba a disiparse poco a poco, como la neblina tras una tormenta. Todoroki mantuvo su mirada sobre Itachi unos segundos más antes de romper el silencio. Interesante, murmuró. Eso explica bastante. Pero si ese Kirk ocular es tan poderoso, ¿por qué jamás escuché sobre un héroe que lo tuviera? Itachi no dudó ni un instante. Mantuvo su tono tranquilo, con la misma frialdad calculada de siempre. Mi padre me lo explicó, comenzó. El Sharingan no solo es raro. Es un poder que muchos considerarían peligroso, demasiado. Si el gobierno supiera de su existencia, nos usaría como armas. Y si los villanos se enteraran, intentarían robarnos, reclutarnos, o peor aún, experimentar con nuestro ADN. Izuku tragó saliva al escuchar eso. La seriedad con la que hablaba Itachi era casi aterradora. Por eso, continuó.
Nuestro clan, el clan Uchiha, tomó una decisión hace mucho tiempo. Nos dividimos como una medida segura. Cada familia del clan se ocultó en distintas regiones de Japón. Vivimos en silencio, escondidos, pero, con los años, esas familias fueron siendo asesinadas, una por una. Hasta que solo quedé yo. Hubo un silencio breve. Y luego agregó, como si pesara en su pecho. Oh, quizá alguien más sobrevivió. Todoroki abrió los ojos ligeramente, sorprendido. No por la historia, sino porque no había ni una pizca de duda en el rostro del Uchiha. Ni sudor, ni mirada esquiva, ni voz temblorosa. Solo determinación. Y silencio. Todoroki finalmente exhaló. Ya veo, supongo que tiene sentido. Una historia así, explica muchas cosas. Miró a Itachi con cierta desconfianza aún, pero ya no había hostilidad. Solo incertidumbre. Pero aún así, ¿por qué me lo cuentas tan fácil? Itachi desvió la mirada hacia un lado, con fastidio contenido. Porque si no lo hacía, ibas a seguir sospechando de mí, respondió con franqueza. No tengo ganas de perder tiempo en esta conversación. Así que te pido que guardes toda esta información para ti. A ti también, Midoriya. Izuku, que llevaba todo el rato como espectador confundido de este duelo verbal, se sobresaltó un poco. ¿Eh? Sí. Yo tampoco diré nada, respondió rápidamente, alzando las manos como si se entregara. Todoroki entrecerró los ojos mientras su voz volvía al tono firme de siempre. Está bien, yo también no diré nada. Aunque había decidido creer en la historia de Itachi, las dudas no se habían disipado completamente. Sin embargo, ya se estaba desviando demasiado del motivo original por el que pidió hablar con ellos. Como sea, diría finalmente, cruzándose de brazos. Te creeré por ahora, Itachi. El Uchiha simplemente asintió, sin mostrar reacción alguna. Pero Todoroki giró su mirada ahora hacia Izuku, y su rostro adoptó una expresión mucho más fría. Midoriya, no creas que me olvidé de ti. Izuku se tensó al instante. Tienes un vínculo con All Might del que no puedes hablar, cerró brevemente los ojos para continuar hablando. Mi padre es Endeavor. El silencio cayó como una piedra en el agua. Estoy seguro que sabes que, continuó Todoroki. Él ha estado como el segundo mejor héroe, abrió los ojos. Midoriya, si tienes una relación con el héroe número 1, entonces, una razón para vencerte. Luego, giró la cabeza hacia Itachi. Y tú, Itachi, tienes un ki de fuego muy similar al de mi padre. Esa es otra razón por la que quiero derrotarte. El ambiente volvió a tornarse tenso, cargado de emociones y cicatrices familiares. Mi padre quiere ser reconocido más que otra cosa. Se hizo famoso por su gran fuerza devastadora. Pero últimamente, ese deseo se ha intensificado. Itachi permanecía en silencio, aunque su mirada se volvió un poco más oscura. Ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Desde que aparecieron los Akatsuki. Está obsesionado con capturar a esa organización, ellos se convirtieron en una de las organizaciones más peligrosas de Japón. Cree que si los atrapa, finalmente tendrá ese gran reconocimiento que nunca tuvo. Pero a causa de eso, All Might, la leyenda viviente, lo molesta tanto. Ya que él no pudo superar a All Might, pasó a su siguiente plan. Izuku parpadeó confundido. ¿De qué hablas, Todoroki? Itachi no dijo nada. Sabía exactamente a lo que Todoroki se refería. El primer día que él y los Akatsuki llegaron a este mundo, había usado su genjutsu sobre Endeavor. Lo había observado con cuidado, había visto sus ambiciones, su dolor, su orgullo herido. Todoroki alzó la voz de nuevo, con una expresión endurecida. Han escuchado sobre el matrimonio de Quirks, ¿verdad? Itachi giró la cabeza lentamente hacia él. Su mirada era seria, fría. Sí, he oído de eso, respondió con calma, aunque su tono era más grave que antes. Personas forzadas a casarse con el único propósito de que sus hijos hereden los poderes de ambos padres. Una práctica sin ética, disfrazada de progreso. Todoroki asintió. Así es. Se convirtió en un problema para la descendencia desde que aparecieron los superpoderes. Una forma anticuada por la falta de ética. Itachi frunció el ceño. Su mirada bajó hacia el suelo unos segundos. Ese tipo de prácticas le repugnaban. Aunque había conocido horrores en su propio mundo, ver que este nuevo mundo tenía sus propias formas de crueldad disfrazadas de civilización, solo reforzaba su convicción. ¿Qué clase de mundo crea vida solo para usarla? Pensó con asco, aunque el acto ya no se cometía le daba asco.
Era otra de las razones por las que los Akatsuki estaban en este mundo. Corregirlo. Todoroki continuó, bajando un poco la voz, pero cada palabra cargada de rabia contenida. Mi padre es un hombre muy exitoso y adinerado. Él se ganó a la familia de mi madre, y se apoderó de su Kyok. Trata de cumplir su propia meta al criarme como un héroe, que sea capaz de superar a All Might. Itachi levantó lentamente la mirada, clavando los ojos en él. No le sorprendía. No después de todo lo que ya sabía sobre Endeavor. No después de ver sus recuerdos con su Genjutsu. Ese era el héroe número 2. Una figura admirada por millones, pero vacía por dentro. Porque por más que un héroe salve a personas o derrote a villanos, eso no lo convierte en una buena persona. Itachi pensaba en silencio. Cualquiera puede ponerse una máscara y llamarse héroe. Pero si sus acciones nacen del egoísmo, del orgullo o de la avaricia, entonces no es más que otro villano, solo que con luz encima. Todoroki apretó los puños, y con voz firme pero cargada de ira reprimida, declaró. ¡Qué molesto! No seré la herramienta de esa clase de escoria. Hizo una breve pausa. Bajó un poco la cabeza, sus ojos se nublaron por un instante con los recuerdos que aún lo atormentaban. En cada recuerdo de mi niñez, mi madre siempre llora. Tu lado izquierdo es desagradable, repitió con una mezcla de tristeza y rencor. Llevó la mano al lado izquierdo de su rostro, tocando con suavidad la cicatriz que cubría esa parte de su cara. Eso dijo, cuando me arrojó agua hirviendo. El silencio fue absoluto. Izuku contuvo el aliento, y hasta Itachi pareció quedar en pausa unos segundos. Básicamente, continuó Todoroki, bajando la mano lentamente. Te enfrenté contra ustedes, para mostrarle a mi padre que soy capaz de hacer sin usar su maldito Kyok. Alzó la mirada con una expresión seria, desafiante. Uchiha, tú tienes un Ki de fuego. Parecido al de él. Si logro derrotarte, si logro aplastarte sin usar sus malditas llamas. No. Lo rechazaré por completo al obtener el primer puesto sin usar su Kyok. Itachi lo miró en silencio. Por un instante, no vio al chico de cabello bicolor frente a él, sino a su hermano menor, Sasuke. La mirada, el odio contenido, el rechazo, el deseo de ser fuerte solo por sí mismo. La rabia de Todoroki no nacía del deseo de poder. Nacía de una herida profunda, de una infancia rota por el egoísmo de un hombre que decía ser un héroe. Sasuke también se dejó consumir por su deseo de venganza, apartó a sus amigos. Dejó atrás la aldea. Todo por demostrar que no necesitaba a nadie. Todo por huir del dolor. Itachi cerró levemente los ojos. Sabía muy bien a dónde conducía ese camino. Y aunque la situación de Todoroki no era igual a la de su hermano, el rencor, cuando se alimenta por tanto tiempo, te devora desde dentro. Ese odio lo va a matar, no físicamente, sino por dentro. Pero no dijo nada. No era el momento. Solo lo observó, con la mirada de alguien que ya ha vivido y sufrido las consecuencias de caminar solo por la oscuridad. A pesar de toda la carga emocional en las palabras de Todoroki, el Uchiha permanecía impasible. A ojos de Itachi, aquello no era más que una muestra de rebeldía de un adolescente herido. Algo que, eventualmente, se le pasaría. Todoroki, con los ojos fijos en ambos, agregó con voz firme. No solo en esta competencia, también a los Akatsuki. Voy a derrotar a cada uno de ellos, sin necesidad de usar mi fuego. Mi padre verá que no necesito su poder. Itachi lo observó sin pestañear. Esas palabras, le sonaron simplemente ridículas. Ni siquiera con su fuego tendría una oportunidad. Mucho menos sin él. Su mirada no expresaba burla, pero sí una fría indiferencia. Para Itachi, esas eran las palabras de alguien que aún no entendía qué tan débil era comparado con el mundo real. Izuku, por su parte, quedó sorprendido por esa declaración. No sabía qué decir. La tensión en el aire era espesa, y prefería no intervenir. Todoroki dio media vuelta. Comenzó a alejarse lentamente, caminando con paso firme. Midoriya, está bien si no quieres decirme la conexión que tienes con All Might, diría sin mirar atrás. Y tampoco me importa lo que seas para él, te superaré solo usando mi lado derecho. Itachi, esta vez no competiremos en una carrera. Ni una batalla de caballería. Esta vez, pelearemos frente a frente. Se detuvo un segundo y giró apenas el rostro para lanzar su última promesa. Tendré la revancha, de aquel entrenamiento de combate. Juro que esta vez, te derrotaré. Itachi lo siguió con la mirada, sin inmutarse. No dijo nada.
Y sin una palabra más, el bicolor se alejaba caminando tras de sí un eco de determinación terca, rabia contenida, y un camino que, para Itachi, estaba claramente equivocado. Fin del capítulo. Y con eso llegamos al final de este capítulo. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Antes de despedirme, quiero hacerles un pequeño anuncio. Debido a que estaré ocupado con mis estudios, y también porque quiero que los próximos capítulos tengan una narración de calidad, a partir de aquí me tomaré un poco más de tiempo para trabajar en ellos. Así que les pido, por favor, que sean pacientes. Prefiero tardarme un poco más, pero entregarles algo bien hecho. De corazón espero que hayan disfrutado este capítulo. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.